último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. Rodó el balón, tenemos futsal. Se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez. Buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Pitazo del árbitro, rueda el balón. Otra táctica desplegada apuntando a ser campeón. De sol a sol entrenando para dar lo mejor. Hoy moja el pivot, pase del ala, gritos de gol. Suela, taquito y caño, que siga el baile. Del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen. Se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Hay futsal para todos, el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se transforma. Rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj. 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador. Entra arquero, jugador, está certero como delantero, ejecutor. Se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón. Vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón. Se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores, mira cómo los pibes aprenden. Vienen bondis, trenes, el balón gira y el malón se entretiene. Y palo. Giran el rombo, sale redondo, somos rivales, no enemigos. Si afuera somos amigos, todos se quedan en el partido. Jugamos viernes, sábado y domingo. Jugamos viernes, sábado y domingo. Rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. Rodó el balón, tenemos futsal. Se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez. Buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Pitazo del árbitro, rueda el balón. Otra táctica desplegada apuntando a ser campeón. De sol a sol entrenando para dar lo mejor. Hoy moja el pivot, pase del ala, gritos de gol. Suela, taquito y caño, que siga el baile. Del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen. Se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Hay futsal para todos, el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se transforma. Rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj. 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador. Entra arquero, jugador, está certero como delantero, ejecutor. Se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón. Vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón. Se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores, mira cómo los pibes aprenden. Vienen bondis, trenes, el balón gira y el malón se entretiene. Y palo. Giran el rombo, sale redondo, somos rivales, no enemigos. Si afuera somos amigos, todos se quedan en el partido. Jugamos viernes, sábado y domingo. Jugamos viernes, sábado y domingo. Rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. Rodó el balón.
balón, tenemos futsal. Se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez. Buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Pitazo del árbitro, rueda el balón. Otra táctica desplegada apuntando a ser campeón. De sol a sol entrenando para dar lo mejor. Hoy moja el pivot, pase del ala, grito de gol. Suela, taquito y caño, que siga el baile. Del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen, se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Hay futsal para todos, el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj. 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador. Entre arquero, jugador, hoy está certero como delantero, ejecutor. Se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón. Vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón. Se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores, mira cómo los pibes aprenden. Vienen bondis, trenes, el balón gira y el malón se entretiene. Y palo. Giran el rombo, sale redondo, somos rivales, no enemigos. Si afuera somos amigos, todos se quedan en el partido. Jugamos viernes, sábado y domingo. Jugamos viernes, sábado y domingo. Rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. Rodó el balón, tenemos futsal. Se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez. Buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Pitazo del árbitro, rueda el balón. Otra táctica desplegada apuntando a ser campeón. De sol a sol entrenando para dar lo mejor. Hoy moja el pivot, pase del ala, grito de gol. Suela, taquito y caño, que siga el baile. Del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen, se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Hay futsal para todos, el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj. 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador. Entre arquero, jugador, hoy está certero como delantero, ejecutor. Se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón. Vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón. Se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores, mira cómo los pibes aprenden. Vienen bondis, trenes, el balón gira y el malón se entretiene. Y palo. Giran el rombo, sale redondo, somos rivales, no enemigos. Si afuera somos amigos, todos se quedan en el partido. Jugamos viernes, sábado y domingo. Jugamos viernes, sábado y domingo. Rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. Tenemos futsal, se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez. Buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Pitazo del árbitro, rueda el balón.
Otra táctica desplegada apuntando a ser campeón. De sol a sol entrenando para dar lo mejor. Hoy moja el pivot, pase del ala, grito de gol. Suela, taquito y caño, que siga el baile. Del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen. Se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Hay futsal para todos, el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin de se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal, hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj. 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador. Entre arquero, jugador, está certero como delantero, ejecutor. Se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón. Vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón. Se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores, mira cómo los pibes aprenden. Vienen bondis, trenes, el balón gira y el malón se entretiene. ¡Y palo! Giran el rombo, sale redondo, somos rivales, no enemigos. Si afuera somos amigos, todos se quedan en el partido. Jugamos viernes, sábado y domingo. Jugamos viernes, sábado y domingo. Rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal, hoy rueda el balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal, hoy rueda el balón. Rodó el balón, tenemos futsal, se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez, buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Pitazo del árbitro, rueda el balón, otra táctica desplegada apuntando a ser campeón. De sol a sol entrenando para dar lo mejor, hoy moja el pivot, pase del ala, grito de gol. Suela, taquito y caño, que siga el baile. Del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen. Se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Hay futsal para todos, el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin de se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo. Gente, lunes, como para arrancar la semana, increíble, ¿no? Que nos encontremos aquí, 10 de junio ya. Y con una noche agradable, venimos de una semanita así como que la temperatura nos deja la posibilidad de poder salir, de poder venir a la cancha. De hecho, hay una muy buena presencia tanto de la gente de Nueva Estrella, la gente de Lugano y por supuesto los dueños de casa aquí de Unión de Espeleta. Vivimos la fecha 12 del futsal femenino. Así es, futsal AFA. Y un partidazo porque le toca a los dueños de casa, a Unión de Espeleta, recibir a la gente del Coloso de Lugano, nada más y nada menos que Nueva Estrella. Y hay mucho, porque es la fecha 12. El otro día lo decíamos en el futsal masculino, es el momento de posicionarse en la tabla. De eso se trata, de jugar el futsal. Son muchas fechas, por supuesto que todavía estamos transitando la primera rueda, pero es el momento de posicionarse, de meterse en el torneo, de poder generar el juego posible para poder mirar hacia adelante con perspectiva, ¿no? Decir, bueno, listo, ¿hacia dónde vamos? Hacia allí, hasta el objetivo que es el ascenso. Hoy me acompaña Lorenzo. ¿Cómo andás, Toto? Bien, muy bien. Qué raro, ¿no? Porque uno toca jueves, viernes, sábado. Es muy bien. Sí, es muy lunes. Pero bueno, nada, para arrancar el tema del futsal, para arrancar un lunes, te digo que es ideal. Y última arrancamos bien la semana. No arrancamos bien, aparte no hace frío. Hoy no hace frío. Hemos tenido acá adentro, todo. Gente de Nueva Estrella te mira y dice, ¿a dónde no hace frío? Está con camperón el hombre. En fin, bueno, nada, ya está. Ustedes están cómodos en su casa. Recuerden que para esta transmisión solamente le estamos pidiendo el me gusta, que es necesario. Siempre me gusta y compartir esta transmisión. Van a la flechita, la pueden compartir por WhatsApp, la pueden compartir por Instagram, la pueden compartir por Telegram, tienen todas las opciones.
es importantísimo que nos tiren ahí algo en el chat y que nos puedan poner me gusta. Oficia de maestro de ceremonias o de guía en esta noche el señor Toto Olvero, que me da el ok para decir por dónde vamos a ir. Me parece que vamos a ir a las presentaciones de los equipos, es así, ¿no? Es así. Vamos a las presentaciones del equipo. Vamos a saludar a Nico Rizzo, que está del otro lado, con la selección técnica. Nico, vamos con... Bueno, Unión, las convocadas para este partido son Oriana Sánchez, Yanine Acuña, Ana Rodríguez, Celeste López, Bere Maite, Naira González, María Benítez, Valentina Medina, Paula Rincón, Agustina Caimero, Marta Pinardeni, Antonella Guarrochino, Nicole Cover y Yanela Cáceres. Dirige este equipo del señor Julio Vizcarra. Bien, Nico, ahora preparar la planita que vamos con el visitante con Nueva Estrella. Para la Nueva Estrella están convocadas Evelyn Olmedo, Ornella Di Stefano, Dana Infran, Dana Romero, Priscila Filippo, Marisa Salambra, Tamara González, Mayra González, Mayra Vázquez, Natalia Núñez, Tiara Fernández, Fátima Rodas y Nancy Coaday. Dirige el señor Fernando Arteaga. Bien, ahí tenés las protagonistas de esta noche, de este lunes 10. ¿Dónde hay un debate aquí? Se armó la tribuna. ¿Hace frío o no hace frío? No. Pero para la gente de Estrella sí. Bien, bien, ahí tenemos a la terna arbitral, la principal, Eugenia Rocco, la asistente número 1, está Miraguete, y en el cronómetro el señor Francisco de Zeta. Todos los protagonistas de esta noche, para nada, para meterse en esta historia. Veo a Cáceres, veo por allá a Medina, Sí, cortamos. veo a Maike, también, sí, primer cuarteto en el arco, Oriana Sánchez, vamos a ver, seguramente Valentina Medina, este es el cuarteto, el primer cuarteto para Unión. Darío Dani Franco, el número 15, con el número 4, está Fátima Rodas. Che, le vamos a pedir a la gente de Estrella que haga más visibles los números, porque uno es como medio trato de vista también, así que estoy tratando de dar con las otras dos chicas que están en el arco. La tenemos hoy a Ornella Di Stefano, y arranca el señorío. Fecha número 12, Medina. Para Michael cierre. Y Medina haciendo de cortina sobre el frente derecho. Genera este lateral ofensivo para Nueva Estrella. La mueve Nueva Estrella. Michael sobre Dana Infran. Primera falta para Unión de Espeleta. Apenas se movió la pelota. Unión ya carga con una falta encima. Por el lado derecho, Rodas, junto con Rodas, está muy botada por la derecha, dando hacia lo suyo al costado del palo derecho. Se mueve la pelota por el otro costado. Se puede conectar bien con la pelota con Dori. Vamos a hacer cortina, posición, Benito tiene la pelota hacia la once que no puede dominar, en este caso es Caimero. Rodas con Condori. Benítez. Michael presiona también. Caimero va a buscar la pelota. Trae si quiere ganar. Dice alguno por ahí. Condori. Benítez. Haciendo de cortina. Genera este lateral ofensivo. Recibe Dana. La pisa Dana. Juega con la guardaballa de Nueva Estrella. Por aquel lado, Condori no pudo dar
No se le dio a Cáceres, le quedó larga. Preferí, se tomó un momentito para correr el arco. Trabadísimo hasta acá, ¿no? Trabado. Me trabó la lengua. Bien, Rodas trata de salir. Filipo, que la fue a buscar, no llegó, dio un paso hacia adelante y no pudo ser. Cáceres, para este lateral, Maike, derecho al arco, agua. Di Stefano. Abre por la derecha. Benítez para afuera. El lateral defensivo, aunque Cáceres se acerca. No pudo conectar bien. Tainero, nuevo lateral, ahora defensivo para Nueva Estrella. Condori. El hermano no puede ser así, llamando a Condori. Segura la cierre de Unión de Espeleta. La muralla haciendo de muralla, como era acostumbrado. Condori. No pudo conectar con el ala derecha de Nueva Estrella. Benítez. Agua. 16 minutos 17 para que termine la primera etapa. Uno falta para terminar. Mucha pelota cruzada, porque no se atacan sin poder no hacerse todavía las jugadoras de un juego, como que falta aquí, sigue cuestión de minutos nada más. El despliegue de Roda por el lado derecho, ¿eh? Atenti, ahí la recibe Ana. Ahora tiene Roda, otra vez. No pudo dominar la pelota. Allí va Cáceres para hacer el lateral defensivo. Maike. Medina, recién entrada Medina, pisa. La fue a buscar Condori, no pudo. Ahora sí, la que toca Condori, vuelve con Condori, que tiene la segunda uno. La tira lateral. No hay que la muralla no pasa. Bien, Condori, la recibe. Bueno, sobre la derecha, ¡ay! Casi. Pasó un palo derecho, agua, pero avisó Nueva Estrella. La pelota hacia Benítez, la levanta, la va a recibir Medina, no. Antes, Condori, el Fran. Pasó sobre la derecha, otra vez para el Fran. Y se la lleva Maite. Ahora con Cáceres, no llega. Vale. Filipo. Ahí va Filipo, quiere jugar con Dana y Fran, la pelota es larga. Guarracino. Acaba de entrar. Y es la encargada del lateral, la busca Medina. La 4 es también durísima, Rodas. La 4 de Nueva Estrella. Guarracino ahora en el lateral ofensivo. Benítez se la pide, hacia ahí sí va. Muy cortado el juego por lo menos atacado. Muchísima presión. Segarra entró en el equipo de Nueva Estrella. No se han cambiado todos los porteros, pero sí de a poco vienen los cambios. Así, Eugenia Rockford, la principal, marcaba algo sobre el banco local.
Esa la pelota. Medina. Guarastino. Acuña. Medina. Sigue Medina, la pisa. No la puede sostener, tiene la deja pasar. Dentro abajo. Allí abajo. Kiara Fernández. La recibe Benítez. Bien, seguro, la guardabaza de Unión. Son dos, ¿eh? Sí, 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 sí. No lo escuchas, sí. Benítez. Acuña. Guarastino. La roba. Acuña. Roba. ¿Cómo venimos en faltas? 2 para Unión, 0 para 9. 2-1. Acuña. La buscamos. Si no, Medina. Medina puso la patita. Le quiere robar. Puerta le dice que no te la llevas. Dana. Rodas. Empieza a cantar la gente de Unión. Un lateral, ¿eh? Un lateral, parecía que era Santi Blanco, pero no. Oriana. Oriana que busca Medina. Medina trata de salir del juego, pero juega nuevamente con Acuña. La tiene Medina. Vuelve a jugar con Acuña. La cortina del cierre y de la 4 a la derecha. Interesante trabajo de Nueva Estrella en ese sentido. Con el cuerpo, agua. Acuña le pone el cuerpo a Infran se queja, pero quedó sentida Medina. Allí se acerca a González a ver qué pasa y también va la principal, la árbitra Eugenia Rocco. $11:25 para que termine este primer tiempo. Uno quiere entrar en calor como entra en el calor ella también, ¿no? Sí, sí. Claro. A buscar la pelota Guadalajara, pero no llega. De pelota para Nueva Estrella. Bien Medina, Medina presiona en lo alto. Atento con González le puso la mano, es una nueva falta para Unión Nueva falta. Unión, faltan 10, 55 y pide minutos el técnico. Recordá que un me gusta, viene bárbaro. El lunes podemos empezar bien la semana, nos das una mano, nos das un me gusta. Compartís esto, vas a la flechita, lo tirás por Telegram, lo tirás por WhatsApp. Estamos con balón futsal de poder llevarte todo, absolutamente todo lo que puedas hacer en esta primera vez femenina y también en la C masculina. Bueno, aprovechamos este minuto y decimos cómo está la tabla. Morón tiene 28, 16 de agosto 25, Avellaneda 24, Nueva Estrella 23, Va por aquí 23, Unión 22, Alma Fuerte Camionero 20, Banfield 14, Newell 13, La Madrid 12, Gloria Tigre 8, Argentino Junior 7, Cervantes 7, El Ciclón 6 y Asteriano. Esta fue una fecha donde hubo 3 partidos suspendidos. De hecho, Frontera
Brown ayer no pudo jugar por campeón, el partido 17 por Banfield también se suspendió. Ciclón también se suspendió esta partida, ahora veremos repasando cómo viene la fecha. Tiro libre, peligro en el área de las dueñas de casa. Fernández, guarda la tiene roba de nuevo, roba temprana, se gana por el otro lado, la pelota se va, otra nueva estrella. Linda jugada preparada. Linda jugada preparada. Cainero, ahora, en lo alto, el armado de Unión. Ahí en alto, vamos a la cobra. A un vecino, la tira a la lateral, no va a ser encargado de hacerlo. Con Fernández, entró Gana de nuevo, y está Fernández, la busca Gana, la pelea Cainero, la tiene Gana. Atento con su garra, que se va a la zona, le pega su garra. Agua, saque de arco. ¿Dónde? Era córner, ¿eh? La busca a Cainero, a mí me pareció lo mismo. Era córner, era córner. Me pareció lo mismo. Che. Benítez. No, se está tratando los cordones de la zapatilla. Ah, sí, pasó un año. ¿Viste que le sacás de todo? Benítez. Benítez. Cainero se muestra y hace cortina. Y la cobró, no la cobró. A mí me pareció que la falta de eso también, ¿no? Sí, también me parece. No cobro. ¡Marcino! Casi. Le mandamos un saludo a Alex, que nos mandó bonito tocando la pelota. Gracias por estar y por compartir. Benítez, la buscaba Cainero, y allá por el otro lado se agarra, la envía lateral, va Benítez a hacer el lateral por allá, puede descargar con Acuña, se le acerca con Vecino, juega con Acuña, Puntín, agua. ¿Cuánto falta, Toto? Faltan 9 minutos 3. Tenemos 3 me gusta, muy poco. Un partidazo que estamos viendo, a ver si podemos llegar. ¿Cuánto quiero? 30, 40, 12. 30 me viene bien, si no, ¿dónde vamos? Sí, Roba, sigue recibe la pelea, lateral para Nueva Estrella. Guarracino, Cainero están presionando en el alto mientras Benítez la mira hacia garra de costado. Busca. Sabes que en las 4 la dejó de memoria la anotaba. Y Fran se tomó un ratito y en su lugar entró Romero. A ella la buscan, Romero. Puso un gol, perdón. Finalmente termina siendo lateral defensivo, para Unión de Peleta. Vázquez y López ya se preparan para entrar el partido. Benítez. Sí, la buscaba Cainero que no pudo mirar la pelota. Buen trabajo de Cainero, presionando en lo alto. Se agarra. La buscaba a López, no pudo ser. Se la lleva Benítez, la pisa. Por acá, por allá, Cainero. A ver qué hace. Va a jugar de nuevo con Benítez, pelea Benítez. Y finalmente se agarra, le gana la posición y genera este lateral defensivo. Otra vez le dice Eugenio Benítez y le dice que se suba a las medias. bueno,
Se le había salido la canillera, me parece, ¿no? Segura, la 12 de Nueva Estrella. Benítez para el lateral. Para La 12 de la estrella. y en Porlotes. Yo te la vengo marcando, ojo con Rodas. Michael. Sale desde el fondo. Nueva Estrella. Esta es la tercera, ¿no? Sí. 3-1 falta 3 para Unión de Caleta, 1 para Nueva Estrella, faltan 5 minutos 49 para terminar. Acomoda Romero. Guarcino al mira. Oriana Sánchez arma la barrera. Ya hemos visto en jugadas anteriores, que lo vieron anterior. ¿Rozó o no rozó la jugada de este? Qué finito todo el pitcher, ¿eh? Sí, sí, eso no es Sánchez. Benítez. Guarracino al arco de Stefano. Buena pisada de la jugadora de la Estrella, que está jugando con Segarra. Segarra, está con Lori nuevamente. Le hizo oposición Cáceres y no pudo, ¿eh? Solamente había Cáceres de nuevo. La sigue, 4 minutos, la tiene a Michael por atrás, pero decide jugar con Cáceres de nuevo. Y la tribuna se recontra de la cuenta porque fue muy finita, ¿eh? Había sido buena el intento de las chicas de Unión en ese 2-1. Bien, increíble. Michael, agua, chiquito. Un partido con poca conexión, ¿no? Sí, sí, sí. No, no están. O sea, se están. Mira como. Que vale mucho. Que gana acá se le acerca mucho un Ron que no jugó ayer. Grande aprieta la próxima fecha. Viaja. ¿Viste? Enfrentar a Morón. Así que es un partido en donde uno arriesga mucho más. ¿Eh? Benítez. La tiene a Guarracino, la tiene a Maite y pidió minuto. Hugo y Sala. Parece que lo que nosotros estamos viendo acá arriba se ve abajo también, ¿no? Sí, sí. Hay que ver qué sale para el laboratorio. Vemos cómo va la fecha en este momento. Bueno, el viernes arrancó esta fecha Avellaneda 4, La Madrid 1. El sábado Almafuerte 2, Newell 3, Gloria 2, Cervantes 2. Los equipos se suspendieron el 16 de agosto y Banfield y Doctoraki 1. Y el lunes, en este mismo horario, están jugando Argentino con Camionero y a las 22 el Ciclón con Apuris. Bien, estás en el canal de Balón Futsal, que me gusta, bien, bárbaro. El lunes,
¿Cuánto tenemos? 5 minutos nada más. ¿Cuánta gente está conectada? Decime. 50 y tenemos 5 al 10%. No. Bueno, ya está. Ya confiemos en que ya vendrá. Vamos a ver cómo resulta el laboratorio de Hugo Vizcala. Benítez, para hacer el año. Se pasó un cartel con la Yaguarda. Benítez. Agua otra vez. Le toca a Di Stefano salir desde el arco. La lleva Segarra. La tiene. Benítez. Le pega al arco. Cortita del palo izquierdo. Igual estaba Oriana, atenta. Guardacino. Tendel. Guardacino. Que esta fue clarita, clarita. Esta fue clarita, clarita. Y Stefano. Qué bien que juega esta chica Segarra, ¿eh? Sí. Dije que bien que juega. Y la tiró al lateral. Y la gente de Nueva Estrella me dice, la que más. Es una jugada. Mike juega con Guardacino. La busca Benítez, que va a tirar el centro. Unión de Pelota. Unión. 3-0. Niño, por la banda, ¿cómo se fue? Benítez que la teníamos que cambiaba sola del otro lado. No. Bien, entrega nuevamente. Segarra. Juega con Fernández, vuelve con Segarra. Ahí la recibe Ana. Vuelve con Fernández. Por ahí se arruinó el partido con ese gol, ¿no? Segarra. Que la saca de la vecina. La pelota seguramente volverá a la Fernández. Segarra. Ahora sí no la pelea. Segarra. Le va a pegar. Y Hernández. Y Fran. Segarra. Se va Maite. Le hace una falta. A la segunda para Nueva Estrella. Maite partió del fondo como cierre, pasó la mitad de la cancha. Y la jugadora de Nueva Estrella le cometió falta. Vuelve Rodas al campo de juego. Y entra en este partido Vázquez con la 18. ¿Qué pasará ahora? La veo a Benítez con ganas de pegarle, ¿eh? Sí, yo supongo que la gente tendrá los bolsillos, por eso no puede poner. Yo estoy mirando los goles, vamos, gente unión, la gente estrella. Ahí va Benítez, la dejó a López. Bien, lateral ofensivo. Recién entró Vázquez, recibió un pelotazo. Lo hace López. Se mueve Medina en el área. Para allí fue la pelota, pero Di Stefano atenta, se quedó con ella. Luego con Rodas. Rodas por el otro lado.
no pudo ser. Avanza Unión en el campo de juego. López Benítez. Benítez le pega. Tiene ganas Benítez, ¿eh? Es la goleadora mismo. Siempre tiene ganas. Siempre está ahí. Rodas. Después se agarra y Benítez otra vez. Te digo que como a la izquierda es un fuerte Benítez, ¿eh? Y luego la pelota Maite, que Sánchez se siga tenemos a Benítez, se agarra. Maite, por favor, se agarra la tenida. Y Maite, una pared. Decime. Seguramente buscar ganar. Cuando Franco le queda el arco por arriba, no. Un minuto para que termine esta primera etapa. Y Fran se agarra peleando con Medina, también lo hace. Logró meter en el campo de juego, se agarra. Se agarra. Y Fran. No pudo ser. La chica que se. En Fran. Terminó Benítez. Defensivo para Unión, el Pabellón, la recibe Medina, la pisa Medina contra el Juan, pero se da el saque de la pelota. Cruza, para hacer un saque. Estrella, se agarra por el empate. Más con falta de 5 segundos. Y le acabó dentro de una misión de defensa. En un marcador. De la marquera se agarra. Mira, Malte, juega con Benítez, se va a terminar el partido. Llega la chicharra. 1-1. Te puedo decir que la primera parte de la primera mitad del primer tiempo, muchas imprecisiones. El gol de Unión abrió el partido, se puso 1-1. Y yo te diría que para el segundo tiempo te quede porque hay promesa de goles. ¿Cuántos goles podemos prometer hoy? Yo creo que por lo menos. ¿Tres más? 3 más. Si quieres. Creo que hay una ganadora de este partido. Creo que hay 3 goles. 3 goles. Bien. Bueno, vamos a ver qué sucede. Nos vamos a quedar. Quédense por favor conectados. ¿Cuántos me gusta tenemos? Tenemos 45 personas y tenemos ¿cuántos me gusta? ¿A quién quiere mandar el saludo? Pero primero me tenés que decir el nombre, porque si no, el otro lado no saben quién soy, y me mandé el saludo y el nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? Ah, ¿ustedes se mandan saludos a ustedes mismos? No. No. Entonces explíquenme. ¿Ustedes les mandan saludos? Ah, ¿qué se llama? Naila. Bien. Bueno, bien. No les cobramos. Nada, no. Es gratis, es gratis. Ah,
Ah, ¿sí? ¿Y le ponen me gusta? Sí, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos damos una vueltita, descansamos un ratito y volvemos? Descansamos un ratito y volvemos. Sí, en un ratito. Bien, 7 minutos. 7 minutitos, estamos de vuelta. Quédense por favor allí. Último en competición, tenemos futsal. Hoy rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal. Hoy rueda el balón. Rodó el balón, tenemos futsal, se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez, buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Vistazo del árbitro, rueda el balón, otra táctica desplegada apuntando a ser campeón, de sol a sol entrenando para dar lo mejor, hoy moja el pivot, pase del ala, grito de gol, suela, taquito y caño que siga el baile, del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen, se deja el corazón, no importa el tiempo que reste, hay futsal para todos, el deporte no discrimina, se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin de se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal. Hoy rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal. Hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj, 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador, entre arquero jugador, hoy está certero como delantero ejecutor, se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón, vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón, se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores, mira cómo los pibes aprenden, vienen bondis, trenes, el balón gira y el malón se entretiene. Y palo. Giran el rombo, sale redondo, somos rivales, no enemigos, si afuera somos amigos, todos se quedan en el partido, jugamos viernes, sábado y domingo, jugamos viernes, sábado y domingo. Rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal. Hoy rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal. Hoy rueda el balón. Rodó el balón, tenemos futsal, se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez, buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Vistazo del árbitro, rueda el balón, otra táctica desplegada apuntando a ser campeón, de sol a sol entrenando para dar lo mejor, hoy moja el pivot, pase del ala, grito de gol, suela, taquito y caño que siga el baile, del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen, se deja el corazón, no importa el tiempo que reste, hay futsal para todos, el deporte no discrimina, se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin de se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal. Hoy rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff o último en competición, tenemos futsal. Hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj, 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador, entre arquero jugador, hoy está certero como delantero ejecutor, se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón, vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón, se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores, mira cómo los pibes aprenden, vienen bondis, trenes, el balón gira y el malón se entretiene. Y palo. Giran el rombo, sale redondo, somos rivales, no enemigos, si afuera somos amigos, todos se quedan en el partido, jugamos viernes, sábado y domingo, jugamos viernes, sábado y domingo. Rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea en playoff
último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff, último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. Tenemos futsal, se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez. Buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Pitazo del árbitro, rueda el balón. Otra táctica desplegada apuntando a ser campeón. De sol a sol entrenando para dar lo mejor. Hoy moja el pivot, pase del ala, grito de gol. Suela, taquito y caño, que siga el baile. Del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen. Se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Hay futsal para todos, el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin de se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj. 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador. Entre arquero, jugador, está certero como delantero, ejecutor. Se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón. Vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón. Se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores, mira cómo los pibes aprenden. Vienen bondis, trenes, el balón gira y el malón se entretiene. Y palo. Gira en el rombo, sale redondo, somos rivales, no enemigos. Si afuera somos amigos, todos se quedan en el partido. Jugamos viernes, sábado y domingo. Jugamos viernes, sábado y domingo. Rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. Rodó el balón, tenemos futsal, se enfrentan los equipos, arranca por la derecha Martínez, intenta jugar con Gómez. Buena triangulación, tocan para atrás, tiene que volver a arrancar. Pitazo del árbitro, rueda el balón. Otra táctica desplegada apuntando a ser campeón. De sol a sol entrenando para dar lo mejor. Hoy moja el pivot, pase del ala, grito de gol. Suela, taquito y caño, que siga el baile. Del patio del colegio hasta el 40 por 20 minutos. Tomen aire y piensen. Se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Hay futsal para todos, el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin de se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón, está la hinchada en el tablón, también en la transmisión. No importa la posición, ya sea en playoff o último en competición. Tenemos futsal, hoy rueda el balón. El equipo lo deja todo, quedan 5 en el reloj. 10 minutos el mentor, gran cambio del entrenador. Entre arquero, jugador, está certero como delantero, ejecutor. Se deja la garganta el relator, goleador, gran defensor, el mejor en el tablón, dueño del banderón. Vuelvo al club con el trofeo de campeón, vuelvo al club con el trofeo de campeón. Se deja todo en el 40 por 20, siguiendo las inferiores. Se nos durmió el operador, ¿no? Se nos durmió el operador. Camarada, despiértese del otro lado, por favor, que la gente quiere ver el partido. Roda. Le vuelve la pelota. Pase les presionaba, la recibe Vázquez, se hace Michael. Segura Michael. Guarda que la roba Vázquez. Guarda, le va a pegar. Sánchez. Sánchez. Ah, está Pinardelli, perdón. Agua, probó, un frente derecho.
Fuerte Guarracino. Benítez. Rival ofensivo. Guarracino. La pelea va por atrás. Maite, Cainelo. Se la roba Cainelo. Se queda las dos. Falta. Falta y amarilla. Amarilla para Cainelo. En la presión, me da la sensación de que no hubo mala intención. Sí, Guarracino le da una mano para que se levante. Olmedo, ahora en el arco de la estrella. Vamos a ver un plan. Son dos faltas de Unión, 17 minutos 44 para que termine. Mira. Gana Unión de los 49 estrellas. Tenía que buscar. Infran. Condori. Medina. Olmedo. Está la solicitud. Arroba. Traba. La pelota se va. El lateral ofensivo para Unión, pero queda golpeada la número 4 de Nueva Estrella, Fátima Rodas. Dos faltas duras apenas comenzó el segundo tiempo, ¿eh? Sí. Otro que me gusta que me querido. Sí, me gusta. Pero no te deprimen. Sí, sí. No ha venido una acá, sí. A ver si nos dan una manita. Ese, como dice nuestro amigo Mati Spector, eso para que entre en el algoritmo, esas cosas. Bueno, toda la información de este partido, primera vez femenina, la pueden encontrar www.fighting.com. Y seguimos en las redes, en Instagram y en YouTube. Escucha, se queja, Rodas. Pero escucha, sí, mala intención. Maike. La busca Medina, por abajo de la suela. Olmedo, sale con Segarra. Benítez, hace de continua, hace posición, la gana Benítez. ¡Olmedo! Gran tapada de la guardaballa de Nueva Estrella. Bien Olmedo, ¿eh? Y el arco. Pinardelli, la busca Medina nuevamente. Y Fran detrás. Ahí la tiene. La cierre de Nueva Estrella. La busca a Vázquez. Maite no la deja mover. Sigue Vázquez. Quiere pasar. Maite presiona. La roba Medina. Se agarra. La tiene Benítez. Benítez. La busca Medina. Quedó sola. Quedó sola. Olmedo otra vez. Salva a Nueva Estrella. Rodas. Se agarra. Y Fran. Benítez. Segura Benítez, ¿eh? Sobre el flanco izquierdo también. Es duro pasarla. Se va Vázquez. Y es el momento para que entre González. Se agarra. ¿La puede buscar? Hicieron el 2-1, pero fue larga. El otro partido que está jugando Argentinos Camioneros va a ser así. Benítez. Va a ser el lateral. Se agarra. Para Rodas. Rebote en Benítez. Todos le pegan a Benítez. Se agarra otra vez. Infran. Rodas. Argentino le hace posición. Rodas queda con la número 8 González. Medina en el fondo como cierre ahora. Y ahora estaba sobre el lado derecho como ala Maite. Que juega con Guarracino. Es corta. De piso.
González la manda lateral y es lateral ofensivo para Uniones. Guarcino, el encargado de hacerlo. Acuña. Acuña le pega al arco. Segura Olmedo. Rápido con Segarra. La mueve rápido Nueva Estrella. Tiene que buscar el empate. Segura con el cuerpo de Benítez. Lateral para Unión. Medina. Infran. Todo eso es un duelo. González. Patina Rodas por el otro lado. La pelota le cae a Segarra. Corta. La pisa muy bien. Muy bien Guarracino. Bravísimo en la mitad de la cancha. Una previa. La memoria a Medina. Medina ya había salido para que entre López. Mifrán, Segarra. Se escapa Segarra. Le tiró una paralela a Mifrán y le pegó en el pasto. Benito. López. Solo. Se carga sobre Guarracino. Le va a pegar al arco. A centímetros del palo derecho. Estamos 1-1 Argentinos Camioneros. Entró con Dori. Segarra. González. Segarra otra vez. Benítez. Posición. Con Dori. Acuña. Olmedo. Olmedo se sigue la pelota. Y descarga sobre Roda. Que quiso jugar. Con González y no lo logró. Benítez. No respetó el 2-1 con López. Segarra. Rodas. La puso la pelota. Guarracino en su posición. La busca González. Jugaron de nuevo. Bien López. Bien Acuña, perdón. Cáceres. Acuña. En la pelea con López. La pelea Acuña. Llegó el empate. Llegó el empate. De Segarra nuevamente que cruza la pelota sobre el costado izquierdo para que Nueva Estrella empate el partido. Bien González, no juega, ¿eh? Acuña. Guarracino, quiere escaparse por el costado derecho. No quedaba que López, no quedaba nuevamente en el centro del área Cáceres, y no pudo ser. Línea con López, no pudo ser. Guarracino. Segarra. Terrible Segarra. La buscó a todas. Se interpone bien. La jugadora de Unión Cáceres. En Rodas, la encargada de hacerla. Segarra. Vuelve a jugar con Rodas. Cáceres. La Acuña quiere salir y hay falta. ¿Cómo venimos con falta, Toto? ¿Cómo venimos? 3 para Unión, 0 para Nueva Estrella. 9 minutos falta. Justo te iba a preguntar. Nueve minutos. 9 minutos para que termine el partido. Este va a ser un partidazo. González. Para hacer el tiro libre. Segarra y Acuña se piden en Instagram. Segarra la llama al árbitro y Segarra le dice, yo la sigo a ella no me quiere seguir a mí.
Bueno, que nos den me gusta, vamos viendo, ¿no? Que nos siguen, que nos pongan el dedito. En el medio del área. Rodas a un costado. Va González. Benítez. Arriba. Agua. Sonó Estrella a buscar el tercero. No pudo ser. Nardelli. Benítez. Guardia. Es la cuarta para Unión. Y faltan todavía 8 minutos 42. González es la encargada de hacer este nuevo lateral. Atentas en el área. Julia, Cáceres, Benítez, Guarracino, Benítez, lateral. Aprieta nueva Estrella en el área, ¿no? El local aquí en el sur del conurbano. González descargará seguramente con Segarra, pero tiene a Rodas. Hace Segarra que va a pegar al arco, la cruzó de Rodas, Rodas no estaba en ese lugar. La pelota será de Nardelli. La buscaba a López. Aquí la buscaba a Benítez. Y con Dorio en el medio, dijo por acá, no. Benítez está la pelea de con López. Cáceres, Acuña, López, pelea sola, González, atenta, se anticipa la jugada y logra despejar. Rodas, Rodas la cruza con Segarra en el medio de la pelea de González, Acuña, Acuña la buscaba con Cáceres. Se perdió el nombre, ¿no? Se quejó, la jugadora entonces, un golpe, Benítez, para hacer el tiro libre. Guarracino, le queda el arco. Interviene para que no sea córner. Gana el Fran. Con Dori. Segarra. Con Dori. Acuña. La roba el Fran. No llega a roba por el otro lado. Acuña. La busca López. Descarga otra vez sobre Acuña que destaca. Benítez, jueguito de Benítez, se guarda con el Fran. Nardelli, Benítez. Se puso trabadísimo e intenso el partido. Sí, pero se puso lindo. Este segundo tiempo está emocionante, como diría mi amigo Radio. Guarracino, la pelea sobre el costado derecho. Una nueva falta y esta para la Estrella. Otro juego para Unión, 2 para Nueva Estrella, faltan 5 minutos 41. Che, pedimos mucho me gusta y no pasó nada. Benítez, para el tiro libre. Cáceres, fuera del área, López adentro. Benítez. No. Ahora que no está por atrás.
González. La busca Segarra, por el otro lado, va Fran, atento con Ifran. Benítez, qué rápido que se puso ahora. La deja pasar, sobre la pelota. Michael la quiso parar. No rebota, no puede dominar la pelota. Faltan 5 minutos 13, te digo que lo que va a pasar acá es para que te quedes. Ifran. Condori. Rodas. Infran. Condori. Guarrafino hace posición. Debe llegar. Maike atenta como cierre la muralla, como dice Coco. Vuelve Cainero a la cancha. Del lado de Unión. Benítez. Cainero la buscaba. Condori se... Va a pegar. Se agarra. Pasaba por atrás Roda. No la vio, se iba sola, Pinardelli. Por el otro lado también. Está muy bien ubicada Rodas, Está muy bien ubicada por el lado izquierdo. Ojo Unión. Poniendo. La recibe Benítez. Atenta. Y termina en la otra parte de la cancha para que Pinardelli salga desde el arco. La busca Benítez. Infran va a cubrir. Benítez la levanta por arriba. El lateral. Para Unión de Pileta. Benítez, la busca primero con Dori, con ACR, impide que se haga la pelota. Guarracino para el lateral. Benítez va a recibir la pelota. Pero ya va, se saca la bola encima, le va a pegar. La boca. ¡Ay, cabrón! Fácil. Se agarra. Qué rápido que se puso esto. Se agarra abajo, Cañero. Y trae Cañero, Benítez. Otra vez con Cañero. Un grupo de Benítez. Ahora sí se va por el otro lado con Dori. Con Dori. Pinardelli la tira al córner. ¿Cuánto falta, Toto? Faltan 3 minutos 37. Qué rápido se pasó este segundo tiempo. De ida y vuelta. ¿Sabes qué me da la sensación que se midieron? No se reconocía y ahora sí lo hicieron. Infran. Pinardelli dio rebote. Atento con Dori. Segarra, Condori, Guarracino la pista, se escapa entre dos, sigue Guarracino, Condori la amagó y termina siendo lateral para Unión. Y Hugo Vizcala acaba de pedir minuto. Qué partido, qué segundo tiempo que estamos viviendo. Nueva Estrella le está cortando la racha de 6 victorias a Unión de Pileta. Con este resultado se está poniendo a 2 puntos de un equipo de Nueva Estrella que ha sabido liderar este campeonato a las primeras fechas. Fuerte el equipo. Se terminó el minuto. Unión jugará con tercera jugadora, en este caso será Cáceres, la encargada de vestir la camiseta blanca. Michael. Guarracino Cáceres.
Otra vez un guarda. Olmedo. Se tiró, no llegó. Guardacino. Maite. La buscaba. A Cáceres. Camina por la cornisa. Atenti. Unión. Bien. Sigue el 5 de campo Unión. El empate. Benítez. Cainero. Benítez. Maite. Guaracino. Maite. La busca a Cainero. Guaracino. Benítez. Cáceres. Hace la propia. Bien, la bien defensivo. En los pies de Cáceres. Corner. Finito. Cáceres. Benítez. Maite, cruzado, la pista. Cainero. Casi no puede. Pero este está paralizado. Es que Rousseau en la Olmedo, no tengo duda de eso. Pero no hay VAR. ¿Cuánto queda? El lugar se llama, en el fútbol se llama Liga. El tercero nivel, Bien. Volvió a tirar bien, pero por un segundo apenas se le da la pelota, se le sacó los filtros, mientras que fuera jugadora. 2 minutos. No queda nada y queda mucho al mismo tiempo. Olmedo charla. Con Camila Beto, a mover la arquera de Nueva Estrella. El equipo visitante ganando 3-2. Olmedo, de Barra, Benítez, Estrella. Llegarra, la busca el fan. Es la quinta para Unión de Espeleta. Y Fran pide la amarilla. Y la amarilla se la pone en el Fran por pedir la amarilla. Bien, Cainero y Benítez. Cainero ahora en la barrera. Llegó a la quinta falta Unión, falta 1 minuto 50. Vamos a ver qué sale de esta jugada. Yo creo que le va a pegar González es la encargada de pegar los tiros libres para Nueva Estrella. Están todo el mundo acá, te digo, abajo del arco de Unión de Espeleta. Se agarra la pelota, entra Cáceres, y vuelve Unión de Espeleta, tener 5 jugadores en el campo de juego. Guarracino, Maite, Guarracino, Benítez, Benítez, perdón, Maite, se agarra, le va a pegar. Vuelve Pinarelli que sacará la pelota, se armará Unión y volverá Cáceres seguramente. La busca Cainero, la pelota
la sobra, queda en manos de Olmedo. Olmedo juega con Rodas. Y Argentina se determina, Benítez, ¿para dónde la juega la plaza? Benítez no llega. Y Fran le tira a Argentina, el jugador, la pelota se fue. Por la línea final, Bondori, pelea, la pelota termina siendo Estrella, será el lateral. Amarilla para Rueda, porque fingió. Cañeiro le tiró la pelota y Rodas se fue como que se la quiso tirar a Rodas, Benito, Solar, horrible Solar, horrible la 25 de nuestro. Bien, vamos a hacerle Michael. Costa Cáceres en el campo de juego, se juega los últimos 50 segundos. Michael, Guarracino, la juega con Benítez con Cañeiro. No llegó. Guarracino para pegarle al arco, otra vez sale de lateral, defensivo, Unión y presiona en lo alto. Cañeiro, se va a la tira lateral, 27 segundos, puede pasar cualquier cosa. Michael ahora, va para Cañeiro. Guarracino con Michael. Guarracino. Robas al piso, lateral, 15 segundos. Cañeiro. Tiro de esquina. Despeja con Benítez, tiro de esquina. ¿Cuánto queda? 12 segundos nada más. Benítez. Que están todas, que están todas esta noche. Benítez, 10 segundos. Benítez con Michael. Que vuelva a ser defensivo para Unión de pelota. Pasa de jugar. Izquierda, 6 minutos. Otra vez con Benítez. Se agarra otra vez. 3 segundos. Y lo que tenga que suceder, deberá suceder ahora o no sucederá. Los nervios que te digo que la gente de la Estrella, la gente de Unión, 3 segundos nada más. 3 a 2 gana el visitante. Benítez. Hasta el último segundo. La peleó. Unión quedó en el juego cayendo un rebote, pero no pudo ser. Se hace de 3 puntos vitales, enormes, gigantes. El equipo de Unión que se acerca al puntero, se acerca a Morón. Esto de nueva Estrella es nuevo. Era un compromiso muy difícil. Eso se pone en 2 puntos. Perón, no estará entrando por el mundo. La semana que viene con el gallito, ¿no? Un encuentro la próxima semana, quizá la posibilidad de revancha, porque además Unión deberá intentar ganarle a Morón para no perder esta posibilidad de posicionarse en este momento del campeonato. ¿Quién le gustó? Ya lo habíamos dicho. El partido contra Banfield no tenía serio. Bueno, eso ahora ya lo viste la cancha de la noche. Llegar. La primera de Plaza Mágica, Plaza juego acondicionado en el Uruguay tenía 4 cosas, así que ahora la próxima
Bien, amigas y amigues, esperemos que le hayan pasado bien de ese lado. Nosotros nos vamos un poco como alicaídos, ¿no? Porque no conseguimos los me gusta que conseguimos. ¿Les gustó? En un momento dijimos llegar, el chico de lado de Martínez, es un partidazo espectacular, espectacular. Mira el que decía, la quemaste, decía la Cruz. 2 minutos después, No me quemé. Bueno, de verdad, esperamos de verdad que hayan disfrutado de ese lado. Lo nuestro es tratar de acercarle todo lo que pueda suceder en el 40x20 en este torneo femenino de AFA de la Primera B. Nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento. Estén atentos y atentas a nuestras redes sociales. Acá el querido Toto les va a decir dónde encuentran información, cómo hacer para conectarse, tira toda la... www.balancetal.com.ar en Instagram y YouTube. Ahí tenemos todas las pruebas del masculino y del femenino y las inferiores de la B. La semana estaremos diciendo como 40%. Bien, amigos, amigas, nos volvemos a encontrar pronto. Un abrazo grande, disfruten de esta semana. Si el miércoles por ahí, en una de esas, no tienen nada que hacer, tempranito, se van para la capital, tipo más o menos por el lado de Congreso, dan una vueltita, ¿no? No vaya a ser que se termine vendiendo lo que más queremos, Bueno, abrazo para todos, chau chau. Tomen aire y piensen. Se deja el corazón, no importa el tiempo que reste. Para todos el deporte no discrimina. Se vive en familia y lo siente el barrio cuando el fin se avecina. Cancha llena en las gradas, mate listo, se calzan los timbos y la casaca se transrueda. El balón, tal hinchada en el tablón, también en la transmisión, no importa la posición, ya sea